grabación, ya quedó. Entonces, vimos a esta parte del controlador de relleno y cómo hacer estas operaciones. Muy bien. Bueno, en este mismo ejercicio que les mandé, voy a pasar a la siguiente hoja, que es densidad de la población. Y pues bueno, voy a aumentar un poquito el zoom. Algo así. Entonces aquí, en esta parte de acá arriba, tenemos la operación que se debe de hacer, ¿no? Aquí sí puedes observar que tenemos lo que es la ciudad, cuántos habitantes hay y la superficie en kilómetros cuadrados. Y aquí nos piden encontrar la densidad de habitantes. Entonces aquí está densidad. Así que para encontrar la densidad de habitantes hay que aplicar esta fórmula. ¿Y qué nos dice? Total de habitantes entre superficie. Entonces, ¿cuál es el total de habitantes? Pues esta columna, ¿no? Esta cantidad. Entre superficie. ¿Cuál es la superficie? Esta de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Pues igual, recuerden que siempre se escribe o se comienza con el símbolo igual. Entonces vamos a poner habitantes, que es esta parte de aquí, entre la diagonal, entre la superficie, que es esta de acá. Seleccionamos nuestras celdas o escribimos C5 entre D5. Y ya presionamos enter, ya nos da esta parte. Vamos a jalar aquí el controlador de relleno para que nos haga la operación. Cuando jalamos el controlador de relleno, siempre hay que verificar. La mayoría de las veces está bien, pero ahorita veremos algunos casos en los que no es muy necesario. Para que ustedes verifiquen, elijan una celda al azar, la que sea, por ejemplo esta, y pongan aquí el cursor y les va a marcar las celdas que se utilizaron para sacar el resultado. Entonces, con esto ustedes pueden verificar que sí fueron las celdas adecuadas las que necesitaban usar. Para salirme de ahí le voy a dar escape y así, ¿no? Por ejemplo esta. Entonces le doy clic aquí y me marca las celdas que se utilizaron para hacer la operación. Entonces, pues así pueden verificar. Le voy a dar escape que la operación que se hizo fue la correcta. Ok. ¿De esta alguna duda que tengas? ¿Ale o quién? Sí, Alexandra. No, okay. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Este es como un total de ventas. Entonces, este total de ventas hay que calcular todos los totales aquí, ¿no? Y también acá abajo. Entonces, pues ya vimos cómo hacer, cómo utilizar vimos la función suma y aparte cómo también podemos hacer sumas. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos que sacar el total de todas las ventas de estas, aquí abajito, aquí nos indica, ¿no? Hallar los totales de cada columna y hallar los valores totales de contado, tarjeta y total del día. Entonces, bueno, analizamos un poquito lo que tenemos. Tenemos aquí como ventas del día. Aquí tenemos comestibles y serían las ventas del día de hoy, por ejemplo, de contado y con tarjeta, ¿no? Del día 1, del día 2, del día 3 hasta el día 10. De contado, ¿no? Los totales y de tarjeta. Y del área de perfumería igual tenemos aquí contado y tarjeta. Y del área de panadería igual tenemos los totales de contado y de tarjeta. Entonces, para sacar estos totales de acá, pues ya vimos que hay diferentes formas, pero aquí es más fácil utilizar la función suma, porque la función suma nos permite sumar así un rango o una cantidad grande de celdas. Entonces, para usar la función suma voy a escribir igual suma con mayúscula o con minúscula, no importa, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo lo que quiero que me sume. Y ni siquiera tienen que cerrar el paréntesis, nada más presionen enter y ya les da en automático el total. De aquí tienen varias opciones. Pueden jalar el controlador de relleno que se me escondió por el comentario Control Z, ahí. Entonces, bueno, esa es una opción. Aquí lo voy a hacer de manera diferente. Voy a sumar una por una todas
todas las entradas, que es más difícil, pero bueno, es otra opción, ¿no? Que ya vimos en suma. Para hacer eso tendría que hacer este más, este más, esta más, esta más, esta más, y así, ¿no? Y ahí no, ya no pongo más, ya ponemos enter. Y ya nos saca el total, ¿no? Entonces es más fácil, como lo hice acá, con la función suma. Entonces lo voy a volver a hacer aquí en esta celda con la función suma. También para repetirlo, ponemos igual, escribimos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las casillas que quiero que sume, presionamos enter y ya está el total. De aquí pueden jalar el controlador de relleno, por ejemplo, para que haga estas otras operaciones. Por ejemplo, aquí cuando le salen los gatitos, bueno, el símbolo de gato o el hashtag, es porque la celda está muy corta. ¿Qué tienen que hacer? Agrandarla un poquito. Ok, no, otro poquito, hasta ahí, ¿no? Hasta que ya se muestren los valores. Entonces luego eso es un error bastante común que a veces se llega a presentar en Excel, que nos salen los gatitos. Ok. Y repito, si quieren ver que la operación que se hizo está bien, pongan el cursor aquí, bueno, denle clic aquí al cursor y les va a marcar los resultados que sumó, entonces están bien. Damos escape, me pongo en la otra y le doy clic aquí y verificamos que la columna que sumó es la correcta. Y también está. Me pongo aquí y sumo todo esto. Entonces está bien. La suma, pues así como tal verificarla, pues no la tienen que hacer porque se supone que hace la operación bien, ¿no? Pero sí lo que tienen que verificar es que los resultados que esté sumando sean los que debe de estar sumando, que no sume otras cosas. Nada más. Bueno, acá, para llenar estas de acá es contado y tarjeta, o sea que tengo que sumar, por ejemplo, este contado más este contado más este de acá. Entonces, pues aquí sí es más fácil, como son tres cantidades y son discontinuas, con la función suma, bueno, también se puede hacer, pero es más fácil, así, con el igual y nada más seleccionamos esta cantidad, luego más, esta que es la otra de contado, más esta última y enter. Y ya nos da el total. De aquí jalamos el controlador de relleno y ya está. Otra vez tenemos gatitos, significa que no alcanza a mostrarse toda la cantidad. Ensanchamos un poquito la columna y listo. Nada más para verificar, elegimos una columna al azar y le damos clic aquí y vemos que haya elegido o se marquen las de contado, contado y contado. Entonces están bien. Dale escape y elegimos otra y presionamos acá y nos marca esta. Y bueno, pues para tarjeta sería lo mismo o algo muy parecido. Lo voy a hacer con la función suma, que también se puede hacer para que se vea diferente, ¿no? Entonces escribimos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos las celdas que quiero. Como ahora son tarjeta, seleccionaría esta, presiono más, esta, más, esta. Las discontinuas y enter. Y ya nos saca la suma. Y también podemos jalar el controlador de relleno y listo. Para verificar que todo está bien, elegimos una celda al azar y tiene que estar las de tarjeta, ¿no? Seleccionadas. Entonces presionamos escape y elegimos otra y están las casillas que corresponden a tarjetas seleccionadas. Entonces todo está bien. ¿Vale? Aquí en el total del día, bueno, pues hay dos opciones, ¿no? O sumamos todo esto o sumamos estas dos. Entonces, pues sería lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si sumo todo esto, sería, como son varias, para no estar seleccionando una por una, le ponemos suma o aplicamos la función suma y abrimos paréntesis y seleccionamos todo esto. Y ya, presionamos enter. Y en esta celda de acá voy a hacer la suma de estas dos, que sería la otra opción. Entonces ponemos igual y esta más esta. Y si te das cuenta, pues es obviamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo que si sumo todo esto
todas estas 6 columnas a que si sumo estas dos. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ya que tenemos este valor, pues ya nada más jalamos nuestro controlador de relleno. Aquí hay una cantidad grande, ensanchamos un poquito la tabla y hasta que se muestre. Y pues ya se aprecia. De aquí pues nada más verificamos, seleccionamos algunas celdas al azar para ver que todo esté bien, ¿no? Y si nos está sumando lo que debe de sumar. Y ya, si quieres jalar el controlador, bueno, si quieren jalar el controlador para verificar, pues de la otra columna también se puede hacer. Y ya, ¿no? Pero pues se supone que debiera de ser lo mismo. Entonces, pues sí es lo mismo. Dan las mismas cantidades. Esta parte la voy a borrar, no tiene caso que esté llena. Entonces, bueno, de esta manera pues se utilizan como muy fácil las funciones. Ahorita hemos estado utilizando mucho las funciones suma, y el controlador de relleno para llenar tablas. Ok, vamos a pasar al ejercicio siguiente, que es que es una tasa de crecimiento. Nos piden aquí calcular el crecimiento natural en México con base en los datos de la tabla. Aquí este es crecimiento natural, tenemos que llenar obviamente estas partes de aquí. Con base en los datos de la tabla. ¿Cuáles son los datos de la tabla? Bueno, son estas dos columnas, ¿no? Los datos de la tabla. Y aquí nos dan la fórmula. Crecimiento natural es tasa de nacimiento menos tasa de mortalidad. O sea, tenemos que tomar, estas son las tasas, nacimiento, mortalidad y crecimiento natural. Entonces, tasa de nacimiento y de mortalidad. Este es nacimiento, entonces tasa de nacimiento menos tasa de mortalidad. O sea, que es la de arriba menos la de abajo. Entonces, aquí vamos a colocar igual, seleccionamos la de arriba menos la de abajo. Y presionamos Enter y ya está. Jalamos nuestro controlador de relleno a todas y ya terminamos toda nuestra tabla. ¿Sí? Verificamos, a ver esta por ejemplo. Entonces sí, nos está restando E5 menos E6. Todo bien. Otra, ahí no, esta. Aquí no. Entonces sí las está restando bien, entonces pues bueno. Dependiendo del tamaño de la tabla, pues ahí tomen bastantes muestras o celdas que les permitan pues determinar si está bien la operación o no. ¿Ok? Pues ya. Hasta aquí terminamos con este ejercicio. No sé si tengas alguna duda. Lo voy a guardar. Bueno, voy a cerrarlo. Ya no hay dudas de esta parte. Bueno, lo dejo. Ok, voy a pasar al otro ejercicio o archivo que les mandé, que es que se llama funciones básicas en Excel. Bueno, ahorita pues nada más hemos estado utilizando la función sumar y ya, ¿no? Pero aparte hay otra cosa, espérame. Cálculo aquí, por ejemplo, en esta, por ejemplo, esta columna tuvimos que haber sacado toda esta parte, ¿no? Que fue, no, espérame, la de densidad. A ver. Esta, que sacamos aquí los totales de estas ventas, ¿no? Entonces, recuerda que en la barra de acá abajo es la barra de, ahí se me fue el nombre, acceso rápido de la barra de estado. Entonces aquí nos muestra los estados, pero esta barra de abajo se puede configurar para que nos muestre más cantidades. Por ejemplo, aquí sobre esta barra, si le doy clic derecho, bueno, mira, aquí nos muestra el modo de la celda, que es ¿no? Listo, modificado, algo así, ¿no? Bueno, relleno rápido en las celdas en blanco. Bueno, aquí tenemos muchas opciones que nos muestran. Dentro de esas podemos, si no está seleccionado en tu Excel, puedes aquí seleccionar o deseleccionar promedio. También, por ejemplo, bueno, recuento que sería como el total, valor mínimo, valor máximo y suma. Y acá también hay más opciones.
Es más, hasta si quieres quitar el zoom, lo puedes quitar. ¿Ok? Entonces, aquí también esta se puede configurar. ¿Para qué nos sirve esto? Para que, por ejemplo, cuando yo seleccione esto, si te das cuenta, nada más con que lo seleccione ya me da aquí la suma. 804.170, que coincide con esta celda. Igual, si selecciono esto, aquí ya me da la suma, 660.400. Entonces, también así se puede verificar, ¿no? Aquí 17.867.930 y es exactamente esto que se tiene aquí abajo. Entonces, y aparte nos da la cantidad máxima, nos da la cantidad mínima, el recuento, o sea, cuántas cantidades se están sumando, y también nos da el promedio. Entonces, también esta parte de abajo la pueden, pues aprovechar, y no es tan necesario pues que estén sacando los resultados, ¿no? O si no saben cuántos datos se sumaron, le seleccionan aquí recuento, por ejemplo, y ya les indica cuántos datos. Me parece que también funciona así. Por ejemplo, si sumo todo esto, me da 7.088.290, que es esta parte de acá. Ajá. Entonces, pues también es otra forma, en la que no tienen que utilizar funciones para sacar el total, ¿no? Aquí el total es 2.078.300. 2.078.300. Y aparte nos puede dar el número máximo, el número mínimo, cuántas cantidades están sumando, son 6, y el promedio. Entonces también la barra de estado nos apoya o nos ayuda en cuanto a hacer un poquito o a verificar la información de lo que estamos sumando. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a pasar al otro archivo, donde vamos a ver las funciones básicas. Entonces, como comenté, estuvimos viendo nada más la función sumar, pero bueno, hay otras. Ahorita ya vimos aquí la función promedio, pero también la tenemos acá, ¿no? Como para escribirla acá. Entonces, bueno, esta función, la función promedio, sirve para sacar obviamente el promedio de las cantidades, en este caso, en este caso sería el promedio de las calificaciones, ¿no? Se escribe de la siguiente manera. Bueno, aquí sería de las calificaciones, porque aquí pues tenemos como una lista, ¿no? Para ejemplificar esta parte. Entonces se escribe así. Igual, ya saben que todas las funciones empiezan con igual, y luego escriben promedio con mayúsculas o con minúsculas, y luego el conjunto de celdas de las cuales se quiere sacar un promedio. Estas pueden estar separadas por comas o si son todas consecutivas, por por los dos puntos, lo que significa que es un rango, que es un conjunto de celdas consecutivas. Entonces, por ejemplo aquí, si lo pueden ver, y colocan la celda activa en aquí donde dice promedio, pues aquí está el promedio de C7 a E7, ¿no? Que sería de C7, otra vez, aquí, ay, es que se tapa C, pero bueno, este es ABC, ¿no? Este es C7, esta es D7, y esta es E7. Entonces aquí estamos considerando este promedio de C7 a E7, que son tres celdas. Igual acá, ¿no? Entonces aquí igual de C8 a E8, que sería C, D y E, ¿no? Y entonces, bueno, pues así es que se saca el promedio, en este caso, de estas tres cantidades. Bueno, el nombre de la función es promedio, y dentro de los paréntesis va la matriz. En este caso es una matriz de un solo renglón, pero puede ser un conjunto más grande. Y bueno, este es el ejemplo, ¿no? Promedio del curso, igual promedio, y el conjunto de columnas que se están considerando. Entonces también tenemos una función promedio, pues, que se puede aplicar. Ahorita veremos bueno, la aplicaremos.
Luego, pues para llenar, por ejemplo, todos estos datos que nos dan aquí, vamos también a estar utilizando diferentes funciones. Por ejemplo, la función máximo, que también la tenemos acá en la barra de estados que acabo de mostrar, pero también hay una función para hacer eso. Entonces tenemos la función máximo, esta función sirve para sacar el valor más alto de una base de datos, o sea, de un conjunto de datos. En este caso sería de la calificación más alta de la columna promedio. Entonces, aquí sería la calificación más alta de los promedios. ¿Cómo se escribe? Igual, el nombre de la función, al ser función, es primero el símbolo igual y el nombre sería max para sacar el máximo. Y lo mismo, abrimos paréntesis y entre paréntesis el conjunto de datos de los cuales queremos sacar el valor más alto. Entonces, y dentro de los paréntesis va la matriz. Entonces, pues así se escribe. Ya, ¿no? Esa función la estamos aplicando aquí. Si te das cuenta, aquí se escribió igual max F7, F10. Entonces, si colocamos aquí el cursor, nos indica que está sacando de F7 a F10. Entonces está sacando el promedio de estas cuatro cantidades, perdón, está sacando el promedio. Está sacando el valor más alto de estas cuatro cantidades. Y el valor más alto es 8,7, ¿no? Entonces está bien, el valor más alto de aquí es 8,7. Bueno, también tenemos la función mínimo, pues también su nombre lo indica, ¿no? Bueno, esta función sirve para sacar el valor más bajo de una base de datos. En este caso sería de la calificación más baja de la columna. Entonces, se escribiría así, en lugar de max sería min igual min y el conjunto de datos, ¿no? Donde el nombre de la función es igual min y dentro de los paréntesis va la matriz, ¿no? Esa función la estamos aquí aplicando en calificación más baja. Entonces, pues aquí, ¿no? Aquí también podemos ver el conjunto de datos de los cuales se está aplicando se está buscando la calificación más baja. Y pues la calificación más baja podemos ver que es 6 y aquí nos está dando 6. Bueno, otra función que podemos utilizar es para encontrar la calificación más repetida. Si ya llevaron la parte de estadística, no sé si se acuerdan que en estadística existe una función estadística que es la moda, que nos da cuál es el dato que más veces se repite. Entonces, pues aquí también precisamente se utiliza esa parte. Entonces la función se llama moda. Entonces esta función sirve para sacar el valor más repetido de una base de datos. En este caso sería de las calificaciones repetidas de la columna promedio. Entonces se escribe igual moda y el conjunto de datos, ¿no? Donde el nombre de la función es igual moda y dentro de los paréntesis va la matriz o el conjunto de datos que se va a obtener. Entonces, pues aquí la calificación más repetida es 7,7, ¿no? Se repite 2 veces, por lo tanto esa sería la moda. Y aquí se llega a cambiar, por ejemplo, el valor a 6, ¿no? Ya no hay una calificación que sea la más repetida. Por lo tanto, este conjunto, por ejemplo, ya no tendría moda. Cuando no tiene moda, nos da este no es un error, ¿sale? Sino que nos está diciendo que no hay datos o que ningún dato cumple o que no, pues sí que no hay datos, es no data. No hay datos que cumplan con lo que se está pidiendo. Entonces cuando les dé esto es que no hay datos, ¿no? Que no hay datos que cumplan. Pero bueno, algunas personas no saben interpretar esto y entonces se puede escribir de esta manera, ¿no? Que no se escriba ninguna cuando haya un error. Eso Excel lo toma como un error, ¿no? Que no hay datos. También por eso sale este triangulito. Ajá, este triangulito que ven aquí. Ahí para que se vea bien. Entonces también este triangulito, si le dan clic aquí, dice hay un valor no disponible para la fórmula o función. O sea que
hay un valor no disponible, o sea que no tiene valores. Entonces, pues bueno. Vamos a ver ese EVOR. Cuando no hay valores repetidos, te saldrá en la celda activa la leyenda NA o ND. Bueno, creo que es ND, ¿no? Para que la celda activa quede en blanco, pero teniendo la fórmula, la función es. Entonces, si no hay valores, nos va a salir como tipo EVOR, ¿no? Nos va a escribir NA. Pero bueno, si queremos que no nos aparezca esto, entonces, que sea más fácil de entender para la gente, podemos aplicar otra función que se llama CEVOR. Entonces esto lo pueden aplicar en cualquiera que se vaya a presentar algún EVOR, ¿no? Entonces la función se llama C.EVOR. O sea, si hay un EVOR en algún conjunto de valores que escriba tal cosa. Entonces aquí, si hay un EVOR en la función moda que toma los valores de la celda F7 a la F10, entre comillas, lo que quiero que escriba. En este caso quiero que escriba ninguna y escribe ninguna. Entonces, así, ¿no? Y bueno, si ya si ya 6, no, sí 6, así, 6. Sí. No, ¿qué valor tenía? A ver, tenía 5, ¿no? Así. Si escribimos 5, pues ya nos escribe el valor, ¿verdad? Pero en caso de que no haya moda y escribamos aquí un 6, entonces, pues para que no nos salga esto y no salga ninguna, se puede utilizar la función CEVOR. Esa la vamos a utilizar más adelante, pero bueno, aquí está. CEVOR, entonces el nombre de la función es igual C.EVOR, ¿no? Y dentro de las paréntesis va la función completa que quiero, en este caso que es moda, moda F7, F10, o sea, la función completa en la cual quiero que busque el EVOR, y después coma y entre comillas lo que quiero que escriba en caso de que se presente ese EVOR. Bueno, tenemos eso. Bueno, la función promedio ya la vimos, aquí fue la primera que vimos, ya está. Total de alumnos. Total de alumnos, hay diferentes funciones que que nos pueden ayudar. Está la función contar, contará. Creo que ahorita vamos a usar la función contará. Entonces, para que nos permita contar cuántos datos estamos seleccionando o estamos sumando o estamos sacando promedio o eso, se utiliza la función contará. Esta función sirve para contar los valores de las columnas o filas. En este caso está contando cuántos alumnos hay en la base de datos. Entonces la función se escribe así, igual contará y el conjunto de datos. El nombre de la función es igual contará y dentro del paréntesis va la matriz. Entonces aquí si quiero saber cuántos alumnos tengo, bueno, ahorita son poquitos, pero a veces no son tan poquitos. Seleccionamos cualquier columna y le digo, bueno, aquí está la función, ¿no? Igual contará y el conjunto de datos que quiero que cuente, que es de la D7 a la D10, de la D7 a la D10. Y ya damos enter y aquí ya nos da el total de alumnos, que son 4. Y luego, y luego que la contar, sí. Pero. Ok. Después, aquí, para contar el número de aprobados y el número de reprobados, tenemos que tener una condición. Tenemos que definir quiénes son los aprobados y quiénes son los reprobados. Entonces, bueno, se supone que con 6, es que dependiendo de la escuela, ¿no? Porque hay varias escuelas que tienen, pues, si la escuela es particular, puede tener sus criterios, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí con 6 dice que reprobó. Vamos a ponerle que sea menor que 5. Así, ¿no? Pero vamos a reprobar a alguien. Pues sí, vamos a reprobar a a ponerle 4. Ahí está. Ahorita tiene, por ejemplo, 4.7 de promedio y con eso ya reprobó, ¿no?
y todos los demás tienen arriba de 6 y están aprobados. Entonces, la condición que vamos a utilizar aquí para contar los aprobados es que sean los que o tienen mayor que 6 en promedio o que aquí diga aprobó. Se pueden tomar cualquiera de esos dos criterios, o que en promedio aquí en esta columna tenga un valor mayor que 6 o que aquí diga aprobó. Se pueden considerar cualquiera de los dos criterios, pero tienen que cumplir una condición, tanto los aprobados como los reprobados. Una condición en Excel es sí, o sea, se escribe con sí algo. Por lo tanto, para contar ahí esa parte del número de aprobados y de reprobados, vamos a utilizar la función contar sí. O sea, lleva el sí. Lo va a contar si tiene más que 6 o si tiene aprobó. Entonces, pues bueno, por eso se utiliza siempre en Excel. Bueno, es en Excel y en cualquier otro lenguaje de programación. Que ahorita ustedes no están trabajando con otros lenguajes de programación, pero en informática una condición siempre va a ser o se va a escribir como sí. Si esto o si lo otro, si se cumple esto. ¿Okay? Entonces aquí la función se llama contar sí, es decir, va a contar la celda o va a contar lo que estemos contando si se cumple la condición, si no, no. Entonces, esta función sirve para contar valores más repetidos según el argumento. En este caso, o sea, según el argumento, según si se cumple el argumento. En este caso queremos contar cuántos se aprobaron de acuerdo a la columna de calificación final. Entonces queremos contarlos de acuerdo a esta columna. ¿Qué más? Aquí. Entonces la estructura completa de la función es igual contar punto sí, igual contar punto sí, y luego el conjunto de datos y la condición que quiero que se cumpla. Entonces, el nombre de la función es igual contar punto sí. Dentro de los paréntesis se selecciona la matriz, o sea, la matriz del conjunto de datos que quiero que cuente. Se separa por una coma y le ponemos el argumento entrecomillado y jalará la información de cuántas columnas dice aprobó. La misma función nos sirve para el número de reprobados, solamente cambiando el argumento por reprobados. Vamos a ver cómo la aplican aquí. Bueno, cómo la apliqué aquí. Aquí tengo entonces número de aprobados. Entonces, si se dan cuenta, pues ponemos igual contar punto sí. Y de la columna que quiero que me diga si aprobó o reprobó, y el criterio. O sea, de la columna G7 a la G10, que son todas estas 4 celdas, y lo que quiero que cuente. O sea, quiero que cuente cuántas veces está la palabra aprobó exactamente. Ya le digo, está. Aprobó. Si yo me llego a equivocar, le pongo aprobó, ¿no? Me va a dar 0. Se tiene que escribir exactamente como esté aquí. Se puede escribir en minúsculas. Creo que por eso no hay problema. A ver, aprobó. O sea, no no hay problema con que ustedes lo escriban en minúscula o lo escriban en mayúscula. Cuenta bien. Se dan cuenta, aquí me está dando 3. Pero si ustedes o se llegan a equivocar con la otra B, ya no les cuenta. Tienen que escribirlo exactamente como lo escribieron aquí. No, repito, no importa si son mayúsculas o minúsculas, pero tienen que escribirlo bien. Bueno, no bien, sino exactamente como lo hayan escrito aquí. Y lo mismo para reprobó, nada más que con el criterio reprobó. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Igual contar punto sí, el conjunto de datos donde quiero que cuente, y ahora lo que quiero que busque es reprobó. Entonces busca cuántos reprobó hay y me dice que hay 1. Igual para el promedio de aprobados, pues el promedio de aprobados van a ser todos los que tengan calificación mayor de 6, ¿no? Entonces ahí hay un sí.
O sea, el promedio de aprobados van a ser a todos los que tengan una calificación mayor de 6. O sea, si tienen más de 6, lo va a contar. Si no, no. Entonces aquí está. Y para eso también hay una función que es promedio sí. Digo, promedio punto sí, ¿dónde está? Acá. Acá está. Función promedio punto sí. Entonces, esta función sirve para sacar el promedio de una matriz. En este caso se sacará el promedio de todos los alumnos que aprobaron. O sea que tienen un promedio pues mayor de 6, ¿no? Entonces se va a escribir así, igual promedio sí, el conjunto de datos y lo que se busca, ¿no? Aprobó y dónde quiero que lo busque. Entonces vamos a tener ahorita como 3 parámetros. Entonces, por partes. El nombre de la función es igual promedio sí. Dentro de los paréntesis se selecciona primero la matriz de la columna calificación final. O sea, la matriz de donde está el aprobó o reprobó. ¿Y qué es lo que quiero que busque? Entonces de G7 a G10 se separa por una coma y le ponemos el argumento entre comillas, aprobado. Que eso es lo que quiero que busque. Se separa por una coma y se jala la siguiente matriz, que será la columna promedio, o sea, los números que quiero que promedie. Entonces, primero es donde quiero que busque y qué es lo que quiero que busque. Y finalmente lo que quiero que promedie. Para que me saque el promedio, porque esta me va a sacar el promedio. Y se jala la siguiente matriz, que sería la columna promedio, que es de F7 a F10. Entonces, de esta manera me quedaría. ¿Okay? Esta función cuenta y elabora el promedio de acuerdo al argumento. La misma función nos sirve para el promedio de reprobados, solo se cambia el argumento por reprobados. Vamos a ver cómo se implementa. Se implementa en las dos últimas celdas. Entonces aquí. Ok, entonces lo vemos. ¿Se dan cuenta? Entonces se escribe igual promedio punto sí y luego de G7 a G10. Aquí esto que está de azul es esto mismo que está de azul. Hasta se los separa por colorcitos. Entonces, ¿qué está haciendo promedio punto sí? De G7 a G10 está buscando las palabras que cumplan con este criterio, aprobó. Entonces busca cuáles son los aprobó. Entonces encuentra que son 3, 1, 2 y 3. Y saca el promedio de 8, 7, 7, 7 y 8. Nada más. No saca el promedio del otro. Ahorita lo selecciona todo porque está abarcando todo ese conjunto. Pero nada más está sacando el promedio entre 8, 7, 7, 7 y 8. Lo podemos verificar. Ventanita R. Por ejemplo, si sumamos 8, 7 más 7, 7 más 8, 8.7 más 7.7 más 8. Bueno, la suma nos da esto. El promedio sería entre 3 porque nada más son 3 calificaciones. Y nos da 8.1. Bueno, 8.13. Y acá nos dice que el promedio es de 8.1. Lo redondea. Nosotros le podemos poner más dígitos si presionas este botoncito de aquí. Le puedes agregar más dígitos. Lo deja en 8.1. O quitarle dígitos. Entonces, bueno, así es como saqué el promedio. En el caso del criterio reprobó, pues nada más se cambia el criterio. Pero es exactamente lo mismo. Igual promedio punto sí, primero consideramos a dónde va a buscar y qué va a buscar. Y luego lo que queremos que promedie. Entonces, aquí como el único que reprobó tiene 4.7, pues aquí por eso escribe 4.7, algo hice mal. Y ya me da aquí 4.7. ¿Por qué? Pues porque 4.7 es la calificación del único alumno que reprobó. Aquí. Entonces, pues aquí ya vimos un montón de funciones. Ya no nos da tiempo de ver un poquito más, pero bueno, entonces vimos función promedio. Estas son las principales funciones que se pueden utilizar en Excel.
Función promedio, función máximo, mínimo, moda, contará, contar, y promedio sí. Vamos en la siguiente clase, vamos a ver aplicación de estas, de puras funciones. Nota, recuerda que todas las funciones empiezan con el símbolo igual. Sale todo lo que escriban aquí en esta barra, que sea fórmula o que vayan a hacer alguna operación, tiene que comenzar con el símbolo igual. Los argumentos, ¿qué son los argumentos? Lo que quiero que escriba Excel. Siempre, o que identifique. Siempre van entre comillas y deben estar separados por comas. Para que puedas practicar, mueve los valores de las columnas de Excel, Word y Access, y fíjate en el comportamiento de la tabla que se encuentra abajo en la columna calificación final. Está la función sí, esa sí la debes de saber hacer. De todas formas, checa todo y juega con los valores antes mencionados y para que lo puedan entender mejor. Y si pueden hacer otro ejercicio, bueno, ya está otro ejercicio, se los mandé en los datos que les envié, ¿no? En los otros archivos que les envié. Pero bueno, jueguen con estos valores de tarea, jueguen con estos valores para que vean cómo se comporta esto, ¿no? Cómo se comportan estas condiciones que tienen aquí. Entonces, se les queda pues nada más de tarea esa parte, echen una estudiadita a esta parte, a todas las funciones y jueguen con estos valores para que también vean cómo cambian los valores aquí. Y que estos valores que tienen aquí también los tienen acá, aquí en promedio. No, a ver, voy a seleccionar. Esto es una matriz porque es un conjunto de columnas y de filas. Entonces aquí, promedio 7.25, recuento 12, son 12, mínimo 0, máximo 10, suma 87. Ah, sí, suma 87. Entonces, pues aquí también se pueden apoyar de los valores que se les muestran en la barra de estado, y compararlos con esta parte de acá. ¿Vale? Que por ejemplo aquí promedio 7.25 y aquí Excel me puso 7.3. Entonces esto es por el redondeo que hace Excel, ¿no? Si le pongo otra cifra aquí, ya me da 7.25, pero Excel, si le quitamos cifras, nos las redondea. Entonces, también estos botoncitos son para quitar y poner cifras. Bueno, pues sería todo por hoy, ya se nos terminó la clase, creo que tienen otra, entonces nos vemos el jueves, ¿no? Que tenemos la siguiente clase. ¿Alguna duda, Ale? No me trae ninguna. Bueno, va que va. Les mando en el transcurso de la semana la grabación del video.